Dios les bendiga. Les habla el pastor David Zambrano de la ciudad de Popayán del Ministerio Dios de Prodigios. Es una bendición grande y maravillosa poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor y saber que sus vidas serán edificadas y nutridas con la preciosa palabra, con el pan del cielo, las escrituras, que son una bendición que el Señor nos regaló para que las estudiáramos, profundizáramos en ella y cada vez fuéramos personas preparadas para toda buena obra. Previamente hemos estado estudiando acerca de los temas escatológicos. Nos conectamos para este tiempo con las fiestas del Señor también, que son muy interesantes, son proféticas. Todas ellas tienen el cumplimiento en la persona de Jesús. Y queriendo profundizar un poquito más acerca de este tema de las fiestas para enlazarnos con las fiestas de otoño, recuerde que hay dos bloques, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las de primavera fueron cumplidas a cabalidad por nuestro Señor Jesucristo hasta la fiesta de las semanas, de la cuenta del Homer. Es lo que la palabra nos dice, son 50 días después de los panes sin levadura. Todo esto al inicio parece un poco confuso, pero al profundizar cada una de ellas e inquirir en la palabra, encontraremos una riqueza enorme, una riqueza maravillosa. Así que le invito para que nos nutramos todos de la palabra del Señor. Seguidamente de las fiestas de primavera siguen las de otoño. Esas fiestas de otoño están por cumplirse. En esas fiestas de otoño, que son tres fiestas, la fiesta de trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos, está implícita la segunda venida del Señor, está implícito allí el arrebatamiento, está implícito allí el milenio. Así que todo esto es una riqueza hermosa, maravillosa, y le pido que nos nutramos de la palabra y podamos extraer de ella esas, como le dicen en algunos lugares, esas alhajas, esas perlas maravillosas para nuestro crecimiento espiritual. Así que no siendo más, entremos en materia. Acompáñame a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 12, del 14 al 17. Éxodo 12, del 14 al 17, dice la palabra de la siguiente manera: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno ha de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Muy bien. Entonces, como acabamos de leer y mirar aquí la palabra del Señor, esta fiesta de los panes sin levadura era una conmemoración. Obviamente que todas las fiestas tienen una conmemoración en cuanto a la salida del pueblo de Israel de la opresión egipcia, de manos del faraón. Pero también tiene un cumplimiento profético y maravilloso en la persona de Cristo. Así que vamos a profundizar un poco más acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a analizar estas dos partes. Primeramente la parte del pan y después la parte de la levadura. Aquí hay una riqueza, personalmente para mí, enorme. Hay cosas de parte de la cultura judía que se practicaban referente a esta fiesta. Aún hay juegos, y todo aún en los juegos que parecen algo tan sencillo y como desapercibido tal vez, aún en ello hay un cumplimiento maravilloso, y yo quiero que usted esté atento porque cada cosa que hizo Jesús tenía un cumplimiento maravilloso. Muy bien. Comencemos por entender que la orden era que el pan debía de ser sin levadura. Comencemos por entender qué es ese pan. La palabra dice en Lucas capítulo 2, el verso 4, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. La palabra Belén se compone de dos a su vez, y es Bet, que significa casa, y Lehem,
que significa pan. O sea que Belén es la casa del pan. ¿Quién es ese pan? Obviamente ese pan en nuestro amado Jesús. Amén. Entonces, Él es ese pan. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente que de aquí lo que el Señor nos está hablando es lo que Cristo hace en nuestra vida cuando llega a nuestro corazón. No tenemos ya el miedo por lo que vendrá después de la muerte. Muchos temen la muerte porque creen que ahí será el final de todo y muchos quieren a como sea evitarla. Pero cuando entendemos que Cristo es nuestro pan de vida, sabemos que la muerte sencillamente es parte del inicio de la verdadera vida en Cristo, el pan de vida. Por eso Él nos muestra aquí claramente que cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro precioso Jesucristo, Él nos da ese pan, esa vida, esa salvación, esa eternidad. ¿Sabe algo, hermano? Nosotros, el pueblo de Dios, no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Muchos cuando la muerte llega se asustan, se preocupan, se angustian, se quejan, se lamentan, mil cosas. Pero verdaderamente dice la palabra que el Señor, cuando venimos a Él y Él se convierte en nuestro pan de vida, nosotros le perdemos completamente el miedo a la muerte. Porque sabemos que verdaderamente allí comenzará nuestra verdadera vida en Cristo por la eternidad. Entonces, Cristo es el pan, nuestro amado Jesús, el Mesías, el Mashiach, Yeshua, como lo dicen nuestros hermanos judíos, mesiánicos. Él es nuestro pan de vida. Ahora bien, la palabra dice que ese pan tenía que ser sin levadura. La levadura, desde la perspectiva bíblica, la encontramos claramente, muchas menciones, le voy a dar algunos ejemplos, tipifica el pecado, tipifica a las personas que aún viven en el mundo, que aún están siendo engañadas por el enemigo, dándole gusto a su carne. Dice la palabra de la siguiente manera, acompáñenme un segundo a Marcos 8:15, dice, Jesús les advirtió, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Miren cómo el Señor de alguna manera tajante le habla a los discípulos y le dice, cuídense de la levadura, o sea, de cómo los fariseos llevaban su vida. Era una vida de hipocresía, porque el fariseo aparentemente conoce la palabra de Dios, es una persona experta en su manejo, es una persona legalista porque le gusta juzgar, le gusta señalar, le gusta criticar al que no lo hace, pero a la vez ni él siquiera lo hace. Ese es el espíritu fariseo, esa es la levadura del fariseo. Jesús constantemente le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque aparentemente, o sea, era una apariencia, fingían tal vez ser conocedores de la palabra, pero siempre ellos mantenían juzgando, señalando, criticando lo que otros hacían. Especialmente Jesús fue el más señalado, el más criticado, el más juzgado por los fariseos. Y a la final fueron ellos, juntamente con los saduceos y muchas otras sectas religiosas de aquellos tiempos, que llevaron a Jesús a la cruz. Entonces, este espíritu fariseo, como te digo, es un espíritu legalista, es un espíritu que busca siempre señalar, que busca siempre acusar, que no se enfoca en la misericordia, en la compasión, sino en el juicio. Pero entonces Jesús nos dice, hey, tengan muchísimo cuidado con lo que hacen los fariseos. Un poco más adelante, dice la palabra en Mateo 16:16. Entonces Jesús les dijo, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos
y de los saduceos. Mira, aquí ya habla también de los saduceos. Como le vengo explicando, eran sectas religiosas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo que se enfocaban en las apariencias, pero que verdaderamente no eran personas agradables para el Señor. El Señor les dijo, ustedes cumplen lo que dice la profecía de Isaías, que con su boca hablan muy bonito, predican muy bonito, pero sus corazones están lejos, lejos de mí. Entonces, esa es la levadura, ese es el pecado, como aquí lo expresa. Pero hay otros ejemplos que los miremos para tenerlos en cuenta. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice la palabra, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo está hablando claramente al pueblo y le dice, hey, le dice, especialmente a la iglesia que le está escribiendo, a la iglesia de Corinto. Para todos es bien sabido que esta iglesia, así como la mayoría de iglesias imperfectas, él les está hablando y les está diciendo, hey, les dice, ya en nosotros tiene que haber una transformación, un cambio. El hecho de que nosotros hayamos conocido de nuestro amado Jesús debe de implicar en nosotros una actitud de cambio, una actitud de arrepentimiento. Y eso a nosotros no nos da derecho de juzgar a otros, obviamente que no. Pero sí cada uno de nosotros está en la obligación de santificarse, de volverse a Dios de todo corazón. Pero como yo le digo, eso jamás nos da a nosotros luz verde para juzgar, para señalar o para criticar a otros. La salvación es personal y cada uno de nosotros debe preocuparse por alcanzarla a través de la gracia puesta en nuestro amado pan del cielo, en nuestro amado Jesús, pero también a través de nuestra obediencia, caminando en santidad, agradándole al Señor en todo lo que hacemos. Él les está hablando acá y le dice ya, o sea, dejen esa vieja levadura. Y en el contexto, usted se puede dar cuenta que habla de una iglesia muy carnal, de una iglesia que le ha dado mucho lugar a la lujuria, a la inmundicia sexual. Y entonces Pablo dice, yo no entiendo, se supone que esas cosas son las que se ven en el mundo, pero ¿cómo es posible que la inmundicia sexual se vea en la iglesia? Eso no puede ser así. Eso tiene que ser de la antigua levadura, de la vieja levadura. Eso ya no tiene que ser parte del pueblo de Dios y ese mensaje sigue vigente. El Señor no quiere que ninguno de nosotros, como lo dice en Gálatas, esos frutos de la carne no pueden estar en nosotros ahí arraigados. No, la palabra nos llama que son los frutos del Espíritu, que representan el carácter de Cristo, los cuales deben estar en nosotros arraigados: el amor, la paz, el gozo, la paciencia. Bueno, son 9 frutos, lo invito para que los estudie a profundidad. Gálatas capítulo 5 es un capítulo hermoso, frutos de la carne versus frutos del Espíritu. Entonces, como yo le vengo hablando, aquí hay dos cosas muy interesantes, porque el pan que está representado en la persona de Cristo es un pan sin levadura, sin pecado. En Cristo no hubo mancha, en Cristo no hubo pecado. Ahora bien, dicen los historiadores, y esto te va a gustar mucho, como a mí me gustó cuando lo empecé a escudriñar y a investigar, habían 2 juegos en la fiesta de los panes sin levadura. El primer juego era que, recuerden, que no podía haber levadura. No podía haber levadura. O sea, te hablo desde la perspectiva natural en este momento. Dice la historia que el ama de casa se encargaba de inspeccionar su casa hasta el último rincón, y todo donde pudiese haber habido levadura, todo era limpiado. Y cuando toda la casa era limpiada, se dice que se tomaban 10 pedazos de pan con levadura y se los escondía. Ese era un juego, pero es muy interesante la enseñanza y el cumplimiento, que es lo más interesante, aunque simplemente era un juego. Se escondían estos 10 pedacitos de pan con levadura en la casa y después se apagaban las luces y se tomaban 3 elementos. Se tomaba una vela,
se tomaba una cuchara de palo, una pluma y un pedazo de lino. Ahora bien, mire lo interesante del asunto. Entonces el padre de familia con sus hijos encendían la vela, encendían esa luz y comenzaban a buscar por toda la casa donde podrían estar estos panes. Y una vez los encontraban, estos panes sin levadura, con la pluma, lo colocaban en la cuchara, porque eran panes muy pequeños, recuerden, eran pedazos de pan con levadura muy pequeños, y con la pluma los colocaban en la cuchara. Después se tomaba esa cuchara con esos pedacitos de pan con levadura, se los envolvía en el lino y se lo sacaba de la casa y se lo quemaba en el fuego. Entonces mire que ese era un juego que lo hacían, pero en ese juego hay una revelación tremenda. Comenzando que recuerde que la levadura tipifica el pecado, la maldad, la depravación del hombre. Era colocada sobre una cuchara de madera. Entonces aquí comenzamos a mirar algo que es una sombra profética de Cristo, porque por un lado tenemos el pecado y por otro lado el pecado está siendo puesto en el madero. En este momento, pues en el juego era una cuchara de madera, pero en este momento en Cristo estaba siendo colocado sobre él, sobre la cruz. Pero también dice que se lo hacía con una pluma. Esa pluma, dicen los historiadores y los expertos, era una figura del Espíritu Santo, y cómo a través del Espíritu Santo se va limpiando la casa del pecado y de la maldad. Esa vela tipifica la palabra de Dios, o sea que a través de la palabra de Dios y a través de la obra del Espíritu, el pecado comienza a ser quitado de nuestra vida, el pecado comienza a ser quitado de nuestro corazón. Posteriormente se lo envolvía en lino y se lo quemaba. Recordemos que Jesús una vez murió en la cruz llevando el pecado de la humanidad. Inmediatamente es llevado a un sepulcro durante 3 días. Pero lo interesante del asunto es que la palabra dice que Jesucristo bajó al infierno, a las llamas ardientes, porque la palabra lo dice claramente, que Cristo bajó a los lugares más profundos de la tierra, donde está el infierno mismo. Él pasó por el fuego, porque recuerde que yo le explicaba en la fiesta de la Pascua que el cordero tenía que pasar por fuego, porque en la Pascua, una vez se sacrifica el cordero, se lo pasa por fuego, después se lo consumía. Era, como se dice, como horneado. Bueno, también es una figura del holocausto, que se lo quemaba en fuego. Entonces recordemos que Cristo descendió al infierno, a las llamas, y durante 3 días estuvo en llamas. Al final de los 3 días, la palabra dice que Él le predica a los espíritus encarcelados y los saca de ese lugar. Aquellos que de alguna manera creyeron al mensaje. Eso es lo que relata la palabra. Ahora bien, miremos lo siguiente. Aquí hay algo muy interesante. Otro juego que se conecta prácticamente, digamos, de alguna manera con el anterior, era de que el padre de familia tomaba también lo mismo. Ya esto era ya en el momento de que estaba por celebrarse ya la cena de Pascua. Tomaba 2 pedazos de pan antes de iniciar la cena, 2 pedacitos de pan, y también los escondía y los envolvía en lino. Cogía el pedazo de lino, cogía el pan y lo escondía. Y durante la cena ellos comían y después mandaba a sus hijos a que los encontraran. Y cuando encontraran estos panes envueltos en esta tela de lino, se dice que el padre les daba un regalo. A eso se le llamaba el juego como la promesa del padre. Y era cuando encontraban el pan envuelto en el lino, había una bendición, y dice que el padre les daba un obsequio, un regalo. Pero me llama la atención porque Jesús dice claramente algo que me llama mucho la atención acerca de ello.
quiero leerles algunos textos que son, digamos, muy importantes para entender este contexto. Dice la palabra del Señor, acompáñeme a Lucas 24:49, dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire que hermoso, porque aún esto siendo parte de un juego, que era muy, digamos, muy especial para los niños, porque ellos empezaban a buscar en toda la casa, donde tal vez el padre hubiera escondido los pedacitos de pan en medio, envueltos en esta tela de lino, y cuando lo encontraban, entonces les daba un regalo, les daba un obsequio. Entonces, ahora en Cristo hay un cumplimiento maravilloso, y es que la palabra dice que cuando fueron a buscar a Jesús al sepulcro, recordemos que él fue escondido en un sepulcro, ahí fue guardado durante 3 días, inclusive se colocó una piedra para esconderlo, para taparlo, para que ninguna persona pudiera, digamos, tomar su cuerpo y hacer, pues como se dice en la historia, ¿no? Porque así dice que hubo una mentira donde decía que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, pero era una mentira, era una trama para que la gente no creyera en la resurrección. Pero todo eso, obviamente, eso cayó al piso, porque la palabra registra constantemente las apariciones que Cristo hizo después de haber muerto. En una ocasión dice la palabra que se le apareció a 500 personas. Eso era algo imposible de desmentirlo. Ahora bien, continuemos. Entonces, ahora miramos el cumplimiento aún de este juego tan sencillo, porque Cristo fue envuelto, dice la palabra, en lino. Él es el pan envuelto en lino. Y cuando los apóstoles van, lo que encuentran es el lino. Y María, que fue la primera que fue a visitarlo, dice la palabra que ella, al mirarlo a Jesús, no lo reconoció. Pensaba que era el jardinero, pero después que Jesús le habla, ella lo alcanza a reconocer y se quiso lanzar hacia él, y el Señor le dice: no me toques, porque primero tengo que subir y presentarme delante de mi Padre. Aún eso tiene que ver con la fiesta que vamos a estudiar después de esta, que es la fiesta de las primicias o de los Bikurim. Muy interesante, por cierto. No quiero tocar ese tema porque es un tema muy interesante, pero lo que quiero es que sigamos en el desenlace de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, entonces, como les vengo explicando claramente, Cristo es ese pan sin levadura. En Él está el cumplimiento, porque Él es ese pan que viene del cielo, que nos alimenta, que nos vivifica, se lleva de nosotros el temor a la muerte, el temor al dolor, porque entendemos que la muerte es el inicio, es el principio de la verdadera vida, de la eternidad. Jesús dijo: mientras estéis aquí en el mundo habrá aflicción. Por eso, hermano, un hijo de Dios no es una persona con superpoderes, intocable. No, nosotros también padecemos enfermedades, también padecemos dolores, también tenemos que enfrentarnos ante la muerte, pero lo que nos diferencia de la gente que no tiene a Cristo es que en nosotros hay una esperanza maravillosa, y es que después de que la muerte venga, solo es el inicio de la verdadera vida en Cristo, de la eternidad, porque Él es el pan de vida, Él es el pan de vida, y por eso nuestra mirada debe de estar en Él, nuestra confianza debe estar en Él, porque Él es ese pan sin levadura, sin pecado. Y eso es lo que Él pide también para ti y para mí, que saquemos de nuestra vida la levadura, que saquemos de nuestra vida el pecado, la maldad, aquellas cosas que tal vez hacen parte de la vieja naturaleza, de ese viejo hombre. Eso tiene que ser arrancado de nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? A través, recuerda el juego,
a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Acuérdate del juego, la pluma y la vela. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, juntamente con nuestra fe en el amado Jesús, es lo que hace que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea cambiada. Si no tenemos a Jesús, no tenemos al Espíritu, no tenemos la palabra, hermano, es imposible ser transformados. Por eso nuestro Padre Precioso envió a nuestro amado Jesús, pero también envió al precioso Consolador, pero también nos dejó su palabra. Tres cosas, tres personas maravillosas, cosas que verdaderamente son para edificar nuestra vida espiritual, mi amado. Así que yo te invito que oremos por unos minutos y le digamos al Señor: gracias, Padre Precioso, por enviarnos a tu Hijo. Gracias, Padre Precioso, por dejarnos tu palabra. Y gracias, Padre, porque enviaste tu promesa. El Espíritu Santo es la promesa, es el regalo del Padre. Así que oremos unos minutos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna y es para siempre, Señor. Gracias porque tú, mi Cristo hermoso, mi Jesús amado, precioso Yeshua HaMashiach, tú eres el pan sin levadura, ese pan sin pecado que nos da vida y vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre Precioso, que por medio de nuestro amado Jesús, por la obra del Espíritu Santo, la obra de santificación, por la palabra de Dios, dice la palabra que la palabra nos limpia, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través de la obra de Cristo en la cruz, Señor. Santifícanos, Señor, que se vaya toda levadura, que se vaya todo pecado, que se vaya toda maldad, que se vaya todo aquello, Señor, que impide, Padre, que alcancemos, Señor, tu gracia, que alcancemos tu favor y tu misericordia. Señor, arranca de nosotros toda carnalidad, toda rebelión, toda desobediencia, y pon en nosotros, Padre Precioso, un corazón obediente, un corazón sumiso, humilde ante ti, mi amado Rey. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ha sido una bendición maravillosa compartir digamos, trozo de la palabra del Señor, que es maravilloso, como lo fue los panes sin levadura. Te espero en la siguiente, que son las primicias, los primeros frutos, los bikurim, en su contexto original. Es algo hermoso, una riqueza impresionante. Así que no te olvides compartir la enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, porque seguiremos subiendo enseñanza muy edificante, muy nutritiva para el espíritu, para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor te bendiga, tu vida, tu casa, y pronto sabremos que estaremos con nuestro Señor Jesucristo celebrando por la eternidad. Gracias le damos al amado, porque sabemos que los días de su advenimiento están muy cercanos, mis amados. La venida de Cristo está a las puertas, Por eso hoy más que nunca el Señor nos llama a consagrarnos, a sacar la levadura de nuestras vidas y prepararnos para su advenimiento. Que Dios te bendiga.